Hola, soy Lutari Rodríguez y en la lección 3 de diseño de la investigación del curso de investigación de mercado, queremos trabajar contigo en esta tercera lección, tercer capítulo del libro. Vamos a hacer entonces un recorrido por este tema y espero que sea de tu interés. Cuando decimos vamos a emprender en una investigación de mercados, pues debemos tener muy en cuenta cuál va a ser ese diseño que vamos a utilizar para la investigación, teniendo en cuenta que cada estudio es diferente a los demás porque las circunstancias que lo determinan son distintas y porque las preguntas que se formulan a los empresarios también son distintas dependiendo de cada caso. Pues la investigación exploratoria puede ser una herramienta extraordinaria, ya que si podemos identificar la información correcta, vamos a lograr un panorama amplio y profundo del fenómeno objeto de estudio. A continuación, quiero recordarte que en el texto encuentras los tipos de investigación, los más usuales, la descriptiva, la predictiva y la causal. En cuanto a la investigación descriptiva, es aquella que busca definir con claridad un objeto, el cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, los puntos débiles y fuertes de una empresa, como también se puede describir el tema de la publicidad o un problema simple del mercado. Cuando nos referimos a la predictiva, debemos tener en cuenta que esta busca proyectar valores a futuro y pronosticar variaciones en la demanda de un bien. En los niveles de crecimiento, por ejemplo, de las ventas, el potencial de mercado de futuro, el número de usuarios en cierto tiempo o el comportamiento de la competencia. Entonces, la investigación esta, pues el autor dice que es la más complicada e interesante y es la que realmente puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de las empresas en el largo plazo. Y la otra investigación, el tipo, es la causal. Su finalidad es explicar las relaciones entre las diferentes variables de un problema de mercado. Este tipo de investigación busca llegar a los nudos fundamentales y pretende identificar con mucha claridad fortalezas y debilidades para explicar a qué se debe la conducta del consumidor. Quiero recordarte que para lograr una excelente metodología de la investigación, para llevar a cabo estudios descriptivos, predictivos y causales, se debe tener en cuenta definición del problema, investigación exploratoria, la investigación concluyente, se le debe hacer el análisis de los hallazgos y redacción del reporte de recomendaciones estratégicas. No te olvides que nos encontramos en esa parte del pensamiento positivista, donde el investigador debe mantenerse objetivo y neutral. Por lo tanto, cuando hablemos de la investigación exploratoria, esta es una investigación donde no existe una hipótesis previa, sino que las hipótesis se deducen de las ideas desarrolladas durante esta fase. En otras palabras, la investigación exploratoria es el mejor camino para el planteamiento de hipótesis con base en un buen conocimiento de la realidad del entorno que se desea conocer. Bueno, la autora Marcela Benazzini nos habla de los datos secundarios que consisten en la información que ya existe en algún lugar, pues se recopiló con alguna otra finalidad. En primer lugar, los investigadores suelen recabar datos secundarios. La base de los datos interna de la empresa constituye un buen punto de inicio, pero además la compañía también dispone de una amplia variedad de fuentes de información externa que incluyen datos comerciales y fuentes gubernamentales. Cuando hablamos de las fuentes, debemos referirnos y entender que hay unas internas y hay unas externas. En las internas, no siempre es necesario recurrir a costosas fuentes de investigación para llegar a cabo un proyecto. Las empresas siempre tienen en su poder un gran número de datos internos, como ya lo dijimos, que pueden ser bases de datos que pueden transformarse en información valiosa para las investigaciones de mercados.
Algunas de las fuentes internas están la información contable tradicional, el análisis de ventas, análisis de los costos de las estrategias de marketing, la segmentación de la información, para lo cual te invito para que explores en el capítulo 3 del texto que estamos trabajando para que busques más información acerca de las fuentes internas. Ahora, las fuentes externas son de suma importancia, ya que en muchos casos son la base de la solución de la mayoría de los problemas de marketing. El valor de este tipo de fuentes es el siguiente. Son independientes de la operación de la empresa. Esto significa que la información que se obtiene en estos datos es por lo general ajena a una empresa en particular. Y por otro lado, nos encontramos con los datos, son datos secundarios. Las fuentes de datos secundarios son aquellas que ya existen de antemano. Algunos ejemplos los podrás encontrar en el texto. Te invito para que sigas allí en lectura y consultes un poco más. Recuerda que hay que hacer un buen aprovechamiento de la información secundaria externa. Por ejemplo, las fuentes de investigación secundaria externa está el tema de cómo buscar en Internet. Entonces, también en Internet hay que ser precisos con la fuente que vamos a utilizar, bien sean gubernamentales o sean de instituciones privadas. Lo importante es saber segmentar la información que nos brinda cada una de las fuentes. Ahora, no te olvides que también está en el tema de los buscadores como Google, como Yahoo, como los de Microsoft, que también serán fuentes de datos secundarios. Bien, ya hemos llegado a esta parte de las entrevistas en profundidad. De manera ocasional, la información que encontramos en las fuentes internas y externas de la información pueden ser insuficientes. Entonces, podemos complementar dicha información con entrevistas en profundidad. Pero, ¿en qué consisten? Son aquellas en las que el entrevistador tiene como meta ahondar en la mente del entrevistado para descubrir sus verdaderos sentimientos, actitudes, motivos y emociones. No te olvides de esta parte que es demasiadamente importante. Es una conversación que permite que una vez que se establezca la confianza entre el entrevistador y el entrevistado, puede fluir. Hay que romper el hielo, pero puede fluir toda la información y que no podría obtenerse utilizando cuestionarios tradicionales. ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta? Te los diré en la siguiente lección, pero debo decirte que debe ser entre dos partes, el entrevistador y el entrevistado, el cual el entrevistador debe desarrollar unas habilidades extraordinarias para saber comprender, ojo, desarrollo de la escucha. Y cuando vamos a desarrollar, estamos hablando del oído como uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Saber entender lo que me está diciendo el entrevistado para yo poder, como entrevistador, poder hacer profundidad en la conversación. Entonces, esto te lo diré más adelante, pero hay unos detalles que no te olvides la próxima lección y te quiero dejar con el taller. Primero, organiza claramente las ideas acerca de esta lección de clase. Segundo, contesta las preguntas de repaso que están en la página 61 del texto de Marcela Benassini y envíamelas al correo del docente. Oye, y como tercer punto, no te olvides de dejarme tu enseñanza y tus comentarios en YouTube. Hasta una próxima lección. Chao.